triple razón, porque ese día concursan Martín Pozzi y Jimena Palacios, ¿no? Y que era mi cargo de adjunto, de profesora adjunto. Además, dos personas más, es decir, Roxana Renati y Adriana Manfredini. Entonces, el 30 de septiembre, después nos llegó eso y yo después me tuve que pensar, Martín Pozzi no va a poder estar, porque todavía van a estar por ahí relacionados con los avatares del concurso. Después del concurso queda para la internación. ¿Cuánto tiempo tienen para este? ¿Cuándo es el sorteo? Tendrás 5 días, una cosa así, más o menos. Hola, ¿qué tal? Tendrás 5 días. Yo creo que a principios de semana debe sortear, más o menos creo, no me acuerdo ahora. Pero ya te he dicho, cuando te sortean, está todo el calendario. Entonces yo lo pasé al 7 de octubre. Y dice Vivi 10, el 7 de octubre es feriado. Entonces, gente, para que uno se nos vaya demasiado adelante, porque después ya va a haber que prepararse para el tercer parcial, lo vamos a hacer el 23 de septiembre, no algo tan grave. El 23 de septiembre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A la misma hora, por el mismo canal. Vamos a estar acá. ¿Sí? Estamos, como les digo, elaborando para que quede bien firme la cuestión de estos lineamientos. No solamente los temas no van a variar más de lo que hemos hablado, pero digamos que van a estar bien diagramados, por así decirlo, o bien expuestos. Algunas cosas que se nos ocurrió es lo siguiente. Ya esto lo habíamos hablado, de que ustedes tenían que presentar, ¿no es cierto? Cada grupo tenía que presentar una suerte de trabajo cuasi monográfico, donde ustedes pongan los lineamientos, sus hipótesis, ¿no? Y lo que también estuvimos hablando con Martín, que sería conveniente, sobre todo para ustedes, para que podamos ir también guiándolos, si vemos que se están yendo por caminos inadecuados, es que por ahí 15 días antes, si quieren antes, eso como ustedes quieran, presentar como una suerte de resumen, lo que nosotros vulgarmente llamamos una abstract, ¿no? Donde ustedes digan, bueno, cómo van a llamar su exposición, cuáles van a ser, digamos, los lineamientos y qué bibliografía han consultado. ¿Estamos de acuerdo? Un poco para decir, bueno, gente, revisen, está bien, vamos para adelante, ¿sí? Y piensen que pueden preparar cosas para consultar, PowerPoint si ustedes quieren. Por lo tanto, yo igualmente voy a pedir videos, lo que quieran. Lo que quieran. Que ustedes pueden acompañar algo que hacemos mucho en los de clásicas. Esto de entregar mi material a los compañeros y a las compañeras, el handout, esto que se dice así. Es decir, donde ustedes pongan las fuentes, donde pongan los WhatsApp, donde puedan poner también la vídeo que consultaron y utilizaron para la preparación, como para que uno vaya siguiendo, ¿no? Bueno, sobre todo los usos de los textos que ustedes vayan a utilizar a modo de fuentes, ¿sí? Estén en lengua original o no, digamos, ¿no? Porque ahí yo les pongo, en esto que estamos terminando de redactar, que ustedes se pueden valer de los textos conocidos
que ya venimos desarrollando, que por supuesto llegará hasta el Procario, esos son los que hemos llamado textos conocidos, y otros textos no conocidos, que son los que ustedes pueden ver que pusimos en el programa. ¿No? Decíamos esto de los pasajes de oratoria de Cicerón, los pasajes de Amicitia, porque hay un punto que yo les pongo, que es esto de cómo se construye a amigos y enemigos. ¿No? ¿Cómo se construye amigos y enemigos? ¿No? Ustedes ya ven el ejemplo de los poquitos pasajes que vimos de Catilinaria, hacia dónde se apunta. Lo que ustedes están viendo en el Procario, es decir, el uso, ¿no?, de tipos semejantes a los que aparecen en la comedia, que ustedes eso los conocen porque los trabajaron en Latín 2, que son utilizados a modo de recursos absolutamente descalificatorios. ¿Sí? Por ejemplo, por supuesto que el Procario, bueno, un típico texto que pertenece al Genus Iudiciale, que además, bueno, Cicerón, siempre hay una partida de carácter político que él está jugando, en definitiva. Pero tienen también el de Amicitia, que en el de Amicitia hay traducción, y que es muy interesante porque vuelven a aparecer, por ejemplo, los Gracos. Siempre aparecen los Gracos como, ¿no?, como el mal que, bueno, en definitiva, Catilina es como la suma de todos esos males ya previamente emergentes, ¿no? Entonces podrían usar el de Amicitia, que hay traducción en español, pueden ir a buscar, por supuesto, en el instituto, como para que ustedes puedan, bueno, también darse una idea de esto, de cómo se construye amigos y enemigos. Que ese va a ser otro de los posibles temas. La idea es que ustedes puedan combinar más de uno de esos temas, ¿no es cierto? Que puedan establecer ciertas relaciones, como mínimo, ¿no?, de todo ese temario que ustedes van a ver, que ya saben más o menos de qué se trata, que ustedes puedan combinar 2 o 3 de esos temas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Y disculpen por la cuestión de que tuvimos que adelantar, porque no, si no se nos va, chao. Y ya después hay que estar firmemente preparando en él, sobre todo el examen redactivo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Así que, pero tienen bastante tiempo, tienen más de un mes, ¿no es cierto? Más de un mes. Bueno, muy bien. Vamos a... dejando algunas cositas más sobre un poco que lo que había dicho Nicolás, esto de la cuestión de los anales en relación con las historias, y la cuestión de lo que se llama Rettgestalten, ¿no es cierto? Que en un momento determinado tanto historia como Rettgestalten es más o menos lo mismo. Los Rettgestalten, o las Rettgestalten, me parece que es más correcto Rettgestalten, pero alguna vez lo he visto que como lo consideran un género, ¿no?, lo ponen como con un artículo masculino que no es lo que corresponde. Las Rettgestalten en realidad es un relato de carácter historiográfico que habla sobre las acciones heroicas. Que esto un poco viene a cuento que, bueno, Cicerón, que también no dejó de hacer referencia a la necesidad de la historia, a la necesidad de desarrollar el género historiográfico. Cicerón, a diferencia de Salustio, o a diferencia de otros que se dedicaron al desarrollo de la monografía histórica,
Cicerón aludía a la necesidad de mostrar el carácter heroico de determinados personajes, ¿no es cierto? Y utilizar a modo de ejemplar, ¿no? Esas acciones heroicas, que en definitiva, bueno, es lo que se titula como vendetta, ¿no? Por supuesto que literalmente, como les dije el otro día, es esto de las cosas que son llevadas a cabo o que se han sido llevadas a cabo. Después, en el texto de Cantó, de Josefa Cantó, y si ustedes lo quieren ver en la página 258, por supuesto, ella habla de los anales, ya sabemos, como esta narración histórica de carácter cronológico, donde se van recogiendo los acontecimientos año tras año, y por extensión la historia lo copié tal cual prácticamente, la historia, y por extensión la historia, la tradición histórica de Roma, dice, más tarde los anales designan cualquier relato de un periodo anterior al del historiador. ¿No? Es decir, que si nosotros ponemos esto en consideración de lo que nos vamos a encontrar en Tito Livio, por ejemplo, Tito Livio comienza desde los orígenes, que es un poco la influencia catoniana, ¿no es cierto? ¿No? En cambio, uno piensa en los anales dentro de la historia, o mejor dicho, como género preliterario, que eran lo que hacían los sacerdotes, por ejemplo, los pontífices, y que aparecían en tabulae, digamos, se colocaban ahí los acontecimientos casi a diario en distintos soportes, en soportes puros, y la gente, bueno, después se podía llegar a consultar, ¿no? Entonces vuelvo a esto que dice la Cantó. Dice, más tarde los anales designan cualquier relato de un periodo anterior al del historiador que escribe. Es decir, el relato de los acontecimientos pasados, por oposición a historiae, relato de hechos contemporáneos. Esto es lo que dice Josefa Cantó. Después hay otro artículo muy largo, pero si quieren se lo subo al campus, que también es de otro español, Muñiz Coelho, que dice, en conclusión podemos afirmar que en Roma el término anales llegó a ser de uso y sentido genérico, como mera referencia a una obra de historia. Fíjense que, bueno, Tito Livio no llama a su obra Anales, pero sí Tácito llama a su obra Anales. Llama a su obra Anales. Tito Livio es acerca de la fundación de la ciudad, ¿no es cierto? Que lleva a esta idea de los orígenes. Vuelvo a esto que dice Muñiz Coelho. Los anales llegó a ser de uso y sentido genérico como mera referencia a una obra de historia, sin conexión con el significado genuino del término, esto de año tras año. Aunque Polibio, ¿no? Ya dijimos el otro día que Polibio fue un rehén, y por supuesto, bueno, sacaron a los escipiones allá por el siglo II, va a ser importante en la construcción de la historiografía latina. Aunque Polibio escribió su relato año a año, como si de unos anales se tratara, siempre consideró que estaba haciendo una historia universal. Y para Cicerón, Plinio el Viejo, Livio, Tácito y Ammiano Marcelino es considerado como el último historiador pagano, podríamos decir, porque Ammiano Marcelino es un historiador de la tardía antigüedad. Anales e historia eran términos que se usaban como sinónimos. Livio, que hacía historia año a año, agrupando al principio los libros en décadas, no citaba en su obra el término historia, aunque esto era lo que en realidad hacía.
y los autores del final del Imperio usaron indistintamente el término de anales o historia cuando querían referirse a las historias que se hicieron bajo la República. Bueno, no importa. Acá aparece otro personaje muy interesante que es Sempronio Acelión. Sempronio Acelión. ¿Vos escuchaste nombrar, Darío, a Sempronio Acelión? No, y muy interesante. Sempronio Acelión, tribuno militar de Escipión Emiliano en Numancia, ¿sí? Que es aquel que comenzó a escribir una historia, estamos hablando, se imaginan ustedes, siglo II a.C., comenzó a hacer una historia que tenía que ver con su propio contexto, con los años de su existencia. Era alguien que había estado en la famosa, en el famoso sitio de Numancia, que lo llevó adelante uno de los escipiones. Hay un artículo de otro español, Eustaquio Sánchez Salor, que trabaja en realidad sobre los comentarios de César, porque la obra de César se llama Comentarii, ¿no? En realidad, como género. Sí, una se llama de velo gaico y la otra se llama de velo kiwili, ¿no? Pero como género, la obra de César es un comentario. Miren ustedes qué interesante, porque uno, ¿qué piensa que es un comentario? Una crítica sobre otra cosa. Exactamente, un metatexto. Si tomamos la terminología de Genet, un comentario es un metatexto, ¿no? Es un texto que habla sobre otro texto. Y sin embargo, los comentarios cesarianos en realidad son como toma de apuntes. Significa algo así como ayuda memoria. En la palabra comentarios, en la palabra comentario está la misma raíz del verbo memoro o del sustantivo memoria. Y los griegos ya hacían comentarios, pero también con un sentido metatextual, ¿no? Es decir, es como si fueran apuntes. Son los apuntes que en medio de los avatares en donde estaba metido César, el tipo iba haciendo apuntes de los acontecimientos de los cuales era protagonista. Interesante que ustedes van a ver que César habla de sí mismo en tercera persona, una suerte de maradoniano César en este sentido, ¿no es cierto? Habla sobre sí mismo en tercera persona, por supuesto protagonista de todo, desde ya. Entonces, Eustaquio Sánchez Salor, que escribe sobre los comentarios de César, él hace previamente toda una introducción sobre qué pasa con la historiografía previa a César. Y dice, en el siglo II a.C. cambian los principios historiográficos. Siglo II a.C. Siempre en torno, como ustedes pueden ver, a las guerras púnicas, ¿no? Eso parece que es como un antes y un después de la historia de Roma, ¿no? Algo así como la Segunda Guerra Mundial, algo así por el estilo. Viejos anales dejan paso a la res gestae, dice señor Sánchez Salor, con eso. O historia, él llama a la res gestae, considera que la res gestae es lo mismo que las historias. Pero yo estuve hilando un poquitito más y vas a buscar, bueno, la idea de la res gestae está asociada a este carácter heroico, ¿no? De aquellos que, bueno, piensen ustedes que está la famosa refiesta Augusta, como yo les decía el otro día, que son Agustín, porque es de Augusto. Son, dice, monografías de acontecimientos históricos puntuales, más o menos extendidos en el tiempo, es decir,
no toman una larga extensión de tiempo. A diferencia de lo que pasa con aquellos anales, ¿no? que ya ustedes tienen que sacarse de la cabeza los anales que hacían, ese registro que hacían los pontífices, por ejemplo. Anales como una suerte de historia universal, con ese sentido. Estos anales dice que tomaban el tiempo desde los orígenes, legendarios hasta el momento, que es en definitiva lo que hace Tito Livio. Y ahí aparece este tribuno de época escipiónica, que es Sempronio Acelión, que hace requiestae o historiae. Y lo más interesante que él toma el periodo de tiempo vivido por él, cosa que tampoco hace Salustio, si lo ponemos a ver. No lo hace Salustio, porque piensen que el Bellum Catilina es del año 43 y han pasado 20 años, por supuesto que están calientes, ¿no? Que todavía están de alguna manera, ¿no? Vivo el recuerdo de Catilina. Y lo interesante es que tiene que ver con algo que dijo Darío el otro día. Lo nuevo no es contar los hechos, dice Sempronio Acelión, sino explicarlos. Ahí está la diferencia. No es un mero relator, no es un mero narrador de acontecimientos como si fuera un puntero. No estoy simplemente contándolos, sino que lo que se destaca en Sempronio Acelión es la búsqueda de las causas. Es la búsqueda de las causas. Y él dice justamente en un pasaje que hay que buscar las razones, hay que buscar los antecedentes. Habla de rationes y habla de concilia, en latín, justamente. Y esto es una gran diferencia con respecto a los anales, que él mismo lo dice. Los anales, tal como se venían desarrollando, hace acordar a las efemérides de los griegos. Los efeméridas. Fíjense que todavía seguimos con esta cuestión de las efemérides. Seguimos con esta cuestión de las efemérides. ¿Sí? Y por supuesto, bueno, qué sé yo, Ausonio, en el siglo IV después de Cristo, retoma el concepto de efémeris para hacer referencia a los acontecimientos de la vida de un día de un kiwi romano, por supuesto, de la élite, como era el mismo. Y a eso él lo llama efémeris. Miren ustedes. Me pareció que esto era como para poner, ¿no? Es decir, asegurarnos ciertas cosas, si ustedes quieren. Lástima que este texto de Sánchez Salor está incompleto, no sé, lo han cargado mal, y eso que está, yo me bajé el PDF, y está incompleto. El de Muñiz Coelho sí lo tengo completo. Si a alguno le interesa, lo subo, lo voy a subir al campus. Es carísimo y hay mucha relación con la retórica. Es decir, establece un estrecho contacto entre la historiografía y la retórica. Dijiste que no tenía que explicar. Claro, justamente los anales no explicaban. Los anales simplemente hacían un registro de los acontecimientos. Entonces lo que dice Sempronio Acelión, con S, Sempronio ambas veces con S, que lo interesante, lo nuevo está en no contar, sino en explicar, en buscar las causas. Buscar los antecedentes, que es en definitiva, ahí tienen ustedes el antecedente del propio Salustio. Porque lo que él va a hacer
sobre todo, bueno, esta es su primera monografía en el Bellum Catilinae, es buscar las causas de por qué aparece un personaje como Catilina. Según su mirada. Es lo mismo que hace Aristóteles, leí un texto de él, la vez pasada, lo mismo que hace con el método problemático, y es por lo que se lo critica. Incluso en el siglo pasado, Chern hizo un texto muy crítico contra él. ¿Cuál? Aristóteles como historiador. Ajá. Chern fue muy crítico al respecto porque decía que tergiversaba. En definitiva, todos tergiversaban, ¿eh? Lo que vos podés leer es que ninguno de estos buscaba la verdad. ¿Qué es la verdad? No existe la verdad, por eso yo siempre tomo ese concepto de Todorov que me parece definitivo. La historia no existe. La historia no existe. La historia es el relato de un narrador. Y si a esto le agregamos el hecho de quién es el que escribe, ¿no es cierto? ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que construye literatura que pertenece a la élite? Sonaste, ya está. Por eso me parece que hay una gran diferencia con la aparición de otras miradas desde lo histórico, como puede ser, por ejemplo, Michel de Certeau, que habla sobre la historia cotidiana, ¿no? La historia, la microhistoria, la historia de aquellos que no tienen voz, ¿no? ¿Quién escribe historia? ¿Quiénes son los receptores de esa historia? Que me parece que este es el punto. En el momento que aparecen receptores para la historia dentro del contexto romano, se terminaron estos anales que eran, seguramente por poco es el registro de lo que compras en el mercado, ¿no? Entonces, ahí también un poco Cicerón dice que no, que en definitiva hay que meterle máquina al dramatismo, por ejemplo, ¿no? Porque en definitiva lo que se busca es la ejemplaridad en la historia. Bueno, esto Y es... eso siguió hasta el siglo XIX. Exactamente, era un poco lo que decíamos. Ustedes no lo vivieron. No vivieron lo que podemos haber vivido Carlos o yo, que decíamos el otro día, no podías nombrar a Juan Manuel de Rosas. Si lo nombrabas era el monstruo, el sangriento tirano, y todos los otros eran maravillosos. ¿No? Es decir, ¿quién construye la historia argentina? ¿La construye Mitre? Una pregunta. En algunos discos, César, cuando escribe, él escribe a medida que Van transitando los acontecimientos. Es una crónica. Sí. Bueno, ahora, cuando los otros historiadores van hacia el pasado, ¿qué buscan? O fuentes, que explican el método que utilizan, se llevan. Sí, vos fijate que usaban estos registros de los anales, ¿no? Que existían ya después con nombres como Anales Maximi, por ejemplo, que funcionaron eso como parte de la documentación. Pero no te olvides de las tradiciones orales que podían provenir de las propias familias, ¿no? La cuestión de los anticuarios, que yo no me metí con la cuestión de los anticuarios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Barrón, que nosotros también bueno, después Valerio Máximo, que sobre Valerio Máximo trabajó el grupo de Alessio Schnips mucho, y creo que ellos han publicado cosas sobre Valerio Máximo, es decir, recoger cosas que pueden casi parecer anecdóticas, pero que tienden los anticuarios a recuperar mitos, rituales. En el caso de Barrón me parece que es el más certero, que más podemos tener cerca, ¿no es cierto? En esta recuperación del pasado, que de alguna forma también Augusto se valió de eso, porque formó parte de la política del Estado. ¿No? La recuperación de rituales, la cuestión que hacía a los colegios sacerdotales. Bueno, Augusto subió con esa suerte
de esfera o de áurea, de restaurador, del restaurador del pasado y algo así por el estilo, ¿no? Y ahí estaba todo el trabajo, entre otros, de Marrone. Bueno, Cicerón en parte lo hace, ¿no? El de Natura Deorum, de Liguinazione, de Fato, es decir, él tiene una triangulación ahí de textos relacionados con lo religioso. Todo eso hace a la construcción de una teología política que en la última parte de la República se llevó a cabo, ¿no? Pero también en cuestiones arqueológicas. Vos fijate que Virgilio es un gran conocedor en ese sentido, y el de Neira uno lo advierte, y ni qué decir después alguien como Servio que se vale, hace comentarios que uno dice, oye, este está chamillando, qué sé yo. Sin embargo, después las investigaciones arqueológicas han comprobado determinadas cuestiones, ¿no? Que hacen que uno pueda aproximarse a la verdad, ¿no? Pero bueno, es súper interesante esto, por cierto. ¿Los romanos tenían una visión teleológica de la historia como los griegos? O por lo menos con Aristóteles sobre todo. Yo creo que tenían más que nada, una búsqueda. Habría que ver desde qué perspectiva filosófica estamos hablando, ¿no? Porque como los romanos son tan heterogéneos desde el punto de vista filosófico, por ahí un estoico sí, ¿no? El caso de Polibio tiene quizás una visión teleológica, podríamos decir, cosa que después los cristianos recuperaron, esa visión teleológica, que lo hace, la retoma por ejemplo Agustín, ¿no? El sentido de la providencia, por ejemplo. En parte, si vos, ustedes que leyeron la Eneida, me parece que ese libro sexto, que muestra esa amalgama de diferentes propuestas religiosas y filosóficas, está. El hecho de que Eneas ve lo que va a ser el futuro. Por supuesto que el futuro es casi hoy, ¿no? Es decir, esta concepción que Virgilio hace con respecto al tiempo y a la cuestión cronológica o acronológica, ¿no? Lo que es el escudo. Vos ahí ya tenés una visión de la historia. Es impresionante cuando está mostrando en el escudo un ayer que va desde lo legendario de la fundación hasta la batalla de Actium, y después en el final del libro octavo el tipo dice, se colgó en el hombro, se puso al hombro el destino. Es impresionante, se puso al hombro el destino. Yo creo que en los romanos de historia, por eso te digo, habría que ver en quién está la idea de ejemplaridad. La historia te tiene que servir para tomar ejemplos. Por supuesto, la defensa del patriotismo, de los orígenes, una cosa que me parece que la modernidad retomó en ese sentido. Ingleses y franceses hicieron esa construcción de la historia. Pero es por cierto apasionante, ¿no? Bueno, gente, vamos al texto. Hoy no está mal, nos hubiera ocurrido durante todo este tiempo. ¿A ustedes les aburre esto? No, menos mal. Ustedes tienen que participar, tienen que hablar, ¿sí? Tienen que leer para hablar. ¿Se acordaban Martín Pozzi, de la que fue una de nuestras profesoras de griego, la gran Elena Uber? ¿Vos escuchaste mencionar a Elena Uber? Murió muy joven, pobre, bastante joven. Fue la maestra de María Crespo. Yo iba a ser su ayudante, mirá, y después me quedé en latín.
por ahí hubiera sido otra historia, ¿no? Por lo menos para mí. Fue a la maestra de Martín Pozzi, de Roxana Benadic, y se acordaba Martín Pozzi que Elena le decía, ella daba, ¿no? Una captatio que, como decía Alicia Schmidt, Elena era capaz de enseñarle la primera declinación griega a una gallina. Era imponente. Entonces decía, se acordaba, Pozzi que decía, ¿usted qué opina? Y vos te quedabas, y tenías que opinar, te quedaba otra. ¿Y usted qué opina? Hay que opinar. Vamos entonces, recuperemos lo que habíamos visto el otro día, que no era mucho. Estábamos con ese Decket, que era el núcleo, ¿no es cierto?, del predicado, de una completiva que nos había traído una serie de problemas, sobre todo que el sujeto, muy rápido, porque si no, lo que hicimos el otro día medio como que lo digo así, esa completiva, el sujeto de la completiva, que era omnis homines, tenía una relativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dentro de esa relativa teníamos el dragón, ese student, praestare, y después seguía con un dativo, ceteris animalibus, sigue con un dativo, ¿no? Hasta ahí llegaba el sujeto con esta preposición incluida adjetiva. Decía que teníamos el problema de este cese, esta es la relativa, dentro de la relativa este es el sujeto, todo lo demás el predicado, y teníamos este núcleo verbal. El núcleo verbal de esta preposición relativa puede ser transitivo o intransitivo. Y el problema está, ¿qué pasaba con ese cese? Que era donde nos habíamos quedado un poco cuestionando el otro día. Ramsey, que es el editor del cual estamos tomando el texto de Oxford del año 2007, él considera que cese, praestare, ceteris animalibus también, es una completiva. Él considera que es una completiva, donde cese es el sujeto. Dice sujeto en acusativo, de praestare y no modificando a student. Eso es lo que opina Ramsey. Y dice, es una construcción arcaizante. Lo volví a mirar, volví a buscar. Les puedo asegurar que viendo las traducciones de varios, aún una traducción que me bajé en inglés, que también ustedes se la pueden bajar, de un tal Bad Stone, así, Bad Stone, como si fuera mala piedra, no traduce el cese. En la edición de Coligüe, que por ahí muchos de ustedes la tienen, búsquenlo y van a ver que no traduce el cese. Evidentemente, algo pasa con el cese. Algo pasa. Pero es una completiva con el verbo. Con el verbo, evidentemente, con el verbo student, que la piensa, evidentemente, estudia como verbo transitivo, si no, no tenemos cómo defenderlo. Es un objeto directo. Nos olvidamos del análisis en el que praestar es un infinitivo complemento del cese. Claro, si vos hablás de un infinitivo, de una construcción de un infinitivo complemento, bueno, ¿qué le vas a poner al cese? Por eso yo pensaba con una suerte de predicativo. Si no, no tenés otra forma de sostenerlo. Ramsey dice, es una completiva con un sujeto en acusativo. Y ese sujeto en acusativo es ese. De praestar.
¿sí? Entonces está pensando estudio como un verbo transitivo, cosa que lo dice el diccionario, no es un invento, es una posibilidad. El problema es que nosotros no tenemos cómo sostenerlo en la traducción eso. Pero insiste Ramsey que es una construcción arcaica, una construcción arcaizante, y que por supuesto se completa con ese ceteris animalibus que tenemos ahí, ceteris animalibus, que es un dativo complemento, así lo llama Arnoux, un dativo complemento de verbos intransitivos. Claro, porque es ser superior a. Ser superior a, ¿qué es lo que significa praetare? Estar por delante de, si vamos a ser literales, estar por delante de. En consecuencia, ser superior a. Entonces, dativo, complemento, que así lo menciona Arnoux, Y a mí lo que yo noto es que llamás complemento cuando no podés resolverlo. Sí. Creo que te agarra, yo creo que Schnips, mejor que no te agarre en un concurso y te diga, ¿a qué te referís con un complemento? Y vos decís, lo dice Arnoux, y bueno, no podés pensar por vos mismo, ¿no? ¿Qué le dirías a eso? Y no le vas a hacer régimen, un dativo régimen, y ahí agarrar la locura más o menos, ¿no? Es mejor complemento. Es mejor complemento. Pero yo te diría que es como una suerte de dativo adnominal, ¿no? Un dativo de aproximación, el estar delante de, ¿no? Se acerca. Pero Arnoux lo llama así. Dativo, complemento de verbos intransitivos. El verbo trae esto, también ojo que puede ser transitivo también, Lo que sí me parece interesante, más allá de esto, algo que señala Ramsey, pero que cualquiera de nosotros o nosotras podemos llegar a esa conclusión, es la cuestión del uso de las analogías, el uso de las antítesis que plantea Salustio como parte de su estilo. Observen ustedes la oposición que se establece entre todos y restantes. ¿A qué me refiero? A omnis frente a ceteris, ¿no? Es decir, van a observar ustedes que a lo largo de estos pasajes Salustio trabaja con numerosísimas antítesis y eso forma parte de su estilo. Esta brevedad que vamos a advertir, este exceso de simetrías, y muchas veces de carácter, un estilo bastante cortante, si vale ese término, que se considera que es un representante de la inconquinitas. El estilo de Salustio se caracteriza por la inconquinitas, por cierta falta de armonía lograda a través de oraciones o de cláusulas muy breves y trabajadas en exceso a través de estructuras simétricas y de antítesis. Lo contrario a la prosa ciceroniana, que habla de la conquintas, ¿sí? Es decir, hasta el extremo podríamos decir que Cicerón y Salustio, ¿no? Están en esta suerte de pugna, que no es solamente una pugna política, sino que también es una pugna estilística. Bueno, entonces, ceteris animalibus es, como les decía, el dativo complemento de praetare. Ahí termina la proposición incluida adjetiva. Entonces,
podemos traducir hasta ahí: conviene que todos los hombres, quienes se concentran, quienes ponen, ¿no?, mucho de sí, ellos mismos, y ahí le doy el valor de sujeto como propone Ramsey a SCC, ellos mismos, en ser superiores, ellos mismos se concentran en ser superiores, en estar por delante de, pero en el Oxford Latin Dictionary destacan el hecho de que para esto con dativo tiene el sentido de ser superior a, porque tiene varios usos, varias posibilidades de cómo ser modificado para esto. A los restantes animales, en ser superiores a los restantes animales, por lo cual ahí hay todo un planteo de que está entendiendo por animalibus, por animal, aquel que tiene alma. Esa es una posibilidad. Yo lo pensé así. Sin embargo, me parece que está en la pugna de aquel que no tiene alma, justamente. Pero ojo, animal es aquel que está vivo en un sentido lucreciano. A los restantes seres vivos, si ustedes quieren. No estaría mal eso. A los restantes seres vivos. En un sentido lucreciano, aquel que es un animal es aquel que tiene la vida. Sabemos que, por supuesto, los epicúreos no creían en la existencia de un alma, como la vamos a ver acá, que donde vamos a encontrar un claro sentido platónico. Vieron que yo le subí ese articulito que está bastante bueno, porque este muchacho es de filosofía. Entonces remite, ustedes van a ver que remite a ciertos pasajes de la República, al Fedón, ¿no es cierto? Bien, me refiero a este muchacho, les voy a decir bien el nombre porque te voy a decir quién es el muchacho, ¿se acuerdan? Yo se lo mencioné, pero tiene un apellido un tanto difícil. Ay, Dios. Lo tengo por acá. Ya lo voy a encontrar, ¿eh? Exactamente. Mariano Sverdlov. Sverdlov. Y se los recomiendo. Vieron que yo se los subí, se los recomiendo porque está muy bueno en ese sentido. Entonces, hasta ahí, todo lo que hace al sujeto de la completiva, que es el sujeto de ese verbo decet. Conviene eso, ¿sí? Conviene que todos los hombres que ponen de sí, que se concentran en ellos mismos en ser superiores a los restantes seres vivos, y ahí viene el predicado, ¿no es cierto? Summa opte niti. Y el otro día habíamos dicho que ese niti es el infinitivo presente de forma pasiva, porque es un verbo deponente, nitor, ¿sí? Que en este caso está acompañado de un ablativo modal, un circunstancial de modo, ¿no? Se esfuerzan o soportan. En realidad tenemos que poner un subjuntivo, ¿no? Conviene que se esfuercen, soporten, con suma energía. Es difícil traducir este opis, ¿no? Es decir, que ponga mucho de sí. Y además, no nos olvidemos que este es, ¿no?, un superlativo. No me olvido que sumus, summa sumum es un superlativo, ¿sí? Chao, hasta luego. Estamos hasta acá y ahí termina la completiva. ¿Está separado suma de ope? No, está juntito. Ah, está para el mismo. Sí.
Todo esto es el circunstancial del modo. Un atributo y un núcleo, no hay mucho para decir. Consume energía. Y ahora sí, tenemos que agregar, y te voy a borrar esto de la químicas. Nos faltaba algo. Dice, ne, por supuesto, acá está el Beckett, ¿no? Ne, Wickham, silencio, Francia, es buenísimo esta parte, ¿eh? Hueluti, Pécora. Y creo que habíamos dicho, el otro día habíamos llegado hasta ahí. Aunque tendríamos que seguirla, porque si no, nos va a faltar. Vamos a seguir toda esta estructura. Ahí va. Muy bien. Voy a cargar todos mis marcadores. Así sí funciona. Bueno, lo que hemos conseguido en esta acá. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que ustedes visualizan? ¿Qué tendré ahí? Un ne. Un ne. E inmediatamente, ¿qué tengo que ir a buscar? El verbo. Para ver qué cosa en este verbo. El modo. Y también el tiempo, ¿eh? No deja de ser importante el tiempo. ¿Está en qué? Subjuntivo. ¿No es cierto? Es masivo. Es un compuesto de eo, transmasivo, ¿sí? Entonces está en presente del modo subjuntivo. Entonces, si nosotros venimos, ¿no? Esto dice, conviene que todos los hombres que se ufanan o que se concentran en ser ellos mismos superiores a los restantes seres vivos, y ahí tenemos que poner el niti, ¿no es cierto? Soporten, se esfuercen, consuma energía para. Ahí está. Para. Por ahí lo que nosotros tendremos que pensar, esta proposición final, que se inicia acá. Se inicia acá esta proposición final. Ahora vemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que llega hasta el final. Llega hasta el final. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Modifica a un verbo o modifica a la totalidad de lo que hemos dicho hasta el momento? Yo esto me lo puse a pensar. ¿Será esta proposición final un modificador del núcleo oracional o simplemente es un mero circunstancial de fin que está modificando al verbo Beckett, por ejemplo? También modifica la emoción. Podría ser, ¿no es cierto?, que estemos ante un periodo, ¿no? Aunque después yo también me puse a pensar, ¿conviene para qué? ¿No? Y entonces inmediatamente hago ahí la relación con el verbo de que. Yo me detuve en pensar si estábamos ante un periodo o no, por el hecho de que, no sé si las finales, al igual que las causales, concesivas, condicionales y consecutivas, pueden
constituir un periodo, o simplemente no es más que un circunstancial que modifica a un verbo y se acabó. Porque sí, toda esta proposición, incluida adverbial final, llega hasta el final. Ahora, lo más interesante es que, por supuesto, la proposición de fin, como es esperable, tiene un verbo en modo subjuntivo y sobre todo un presente del modo subjuntivo. Recuerden que puede ser presente o pretérito imperfecto del subjuntivo. Sin embargo, nos vamos a encontrar con una estructura también de relativo, que el verbo no sirve mucho la caja, pero tengo otro. El verbo está en indicativo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Puede suceder, atenti con esto, ya que ustedes van a, después que terminen de trabajar con Cicerón, van a ir a Julio César a trabajar específicamente Julio César para ver la llamada oratio oblicua, es decir, el discurso indirecto, que en general en el discurso indirecto en latín, todo lo que está en indicativo, en la oratio recta, lo que se dice la oratio recta, el discurso directo, todo va en subjuntivo. Y lo que es esperable, como en este caso, que tenga una final con un verbo modo subjuntivo, que por ahí se produzca una atracción modal y finsit tendría que estar en subjuntivo. Lo mismo que arriba, ese omnes, omnis homines, la relativa estaba en indicativo, sin embargo era una completiva. ¿No entiendes? En la oratio oblicua, es decir, en el discurso indirecto, en general, todo lo que en el discurso directo está en indicativo va en subjuntivo. Una completiva es un discurso indirecto. Cosa que no pasa en castellano. Cosa que no pasa en castellano. Por eso, digamos. Cosa que no pasa en castellano. Nosotros van a ver ustedes qué tipo de transformaciones se operan. Lo mismo, esto es iba a decir yo, en inglés. En inglés es atroz, ¿no es cierto? Bueno, en latín pasa más o menos lo mismo. Entonces, da que pensar que estas proposiciones adjetivas que están incrustadas en cláusulas que tienen un infinitivo por núcleo verbal o un subjuntivo como núcleo verbal, sigan utilizándose el indicativo. Esto es un rasgo arcaizante también por parte de Salustio. Mantener el indicativo. Mantener el indicativo. Sí. No se produce una atractio modal. ¿Sí? Bueno, vamos por esto entonces. Este es el inclusion. Dijimos que llegamos al final, vamos hasta ahí y hacemos un corte. Vamos a analizar internamente la final. El verbo es transient, presente del modo subjuntivo, está en tercera persona del plural. ¿Quiénes les parece a ustedes que es el sujeto de este transient? Claro, todos los hombres. Todos los hombres. ¿Quién es? ¿Cómo? Está en plural. Llega todo hasta el final. Todo predicado. En realidad, por eso pensemos, ¿está modificando a este? ¿O está modificando a Niti, esa final
Vieron que yo no le puse, no le puse dónde está incrustada, porque el sujeto es este y está más acá, que son mis homines. Parece que Quiere decir que el de que queda en el medio, estrictamente en el medio, pensándolo de esta manera. Muy bien. El verbo es un verbo transitivo. Muy tan, claro. Además, podemos pensarlo también que es un qua. Transitan por la vida. ¿Sí? Perfectamente podría hacer eso. Sobre todo teniendo en cuenta que en el verbo tengo semejante prefijo, que es una preposición que rige acusativo. ¿Qué otra cosa está modificando a Transio? Silencio. Qué importante esto que va a decir. No hablan los restantes seres vivos. No hablan. Acá está, este es uno de los temas que yo les puse entre el temario a que ustedes pueden desarrollar. ¿Cuál es el valor de la construcción del discurso oratorio? ¿Cuál es el valor de la palabra? Dice, atraviesan por la vida o transitan la vida, transitan por la vida, ¿cómo? En silencio. ¿Sí lo transiten? Ahora después recomponemos la traducción. Para que no transiten, claro, sí, para que no transiten, sí. Para que no transiten por la vida, para no transitar su vida, poder traducirlo también así. Yo muchas veces la final podés mantenerla utilizando un infinitivo en castellano, un poco también qué es lo que hace que el discurso no sea tan pesado, ¿viste? A la hora de traducir. ¿Y qué más? Adentro, pecus pecoris, como el ganado. Como el ganado, dice. Para que no transiten o para no transitar su vida, para que no atraviesen por la vida en silencio, como el ganado. Es fuertísimo lo que dice, ¿no? De acá se abre otra estructura. Es una ¿qué? ¿Saben lo que es esto? Una comparativa. Veluti, no se olviden, es impresionante, ¿no? Es un compuesto de ut con previo una forma que viene del verbo vuolo, en realidad tiene la misma raíz, tiene una de las raíces que alternan con el verbo vuelo, que es huel, y a su vez está reforzada. Por eso la presencia de esa i al final, veluti, también puede ser uti, ¿sí? Está reforzada. Introduce. ¿En dónde? Ya. Claro. Introduce una comparativa. Y ustedes saben que las comparativas en general, ¿cómo son? Elípticas, es decir, son proposiciones que eliden elementos. ¿Y qué es lo que está elidiéndose acá? El verbo transiant. Entonces, observen las comparaciones que viene haciendo. Observen estas simetrías, ¿no?, de apares que va formando este prosador. Por un lado, todos los hombres frente a los restantes animales o seres vivos, y a su vez de esos restantes seres vivos, por eso sigo sosteniendo la cuestión de traducir animales como seres vivos, aparece el concepto de ganado.
de ganado. Y lo que dice justamente Ramsey, que me parece muy interesante, porque después va a aparecer la palabra bestia. Entonces hace Ramsey en su comentario una diferencia entre los ganados, porque acá está en plural, frente a las bestias. Y dice que los ganados remite a animales domesticados o animales, no sé si están domesticados, pero digamos que se los utilizan y se los someten para las actividades rurales. Entonces lo que está queriendo decir justamente Salustio acá, que lo que caracteriza al hombre, entre otras cuestiones, es la acción y es la palabra. Es la palabra. Y es este compromiso que pone en sobresalir o estar por encima o por delante de los restantes seres vivos. Entonces, todo esto es una proposición incluida en la realidad, qué sé yo. ¿Qué problema que tenemos con esto de las comparaciones? ¿Dónde es que nos ponemos? Y evidentemente es un circunstancial de modo, ¿no? Todo hasta el final. Todo. Es decir, la final comienza acá y llega hasta el final, y dentro de la final nos encontramos con esta comparativa. ¿Estamos de acuerdo? Donde Veluti es el incluyente. Y evidentemente, ¿qué será pécora adentro? Sí, es el sujeto. Un sujeto de un verbo que tenemos que catalizar, que es evidentemente transeant. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Todo es también un sujeto que llega hasta el final. Y a su vez dentro de este sujeto que estamos reponiendo, no es tan difícil, ¿eh? Ustedes fíjense que está trabajando simétricamente también desde el punto de vista sintáctico. De ese omnis homines hay una relativa. Y ahora tenemos pécora. ¿Y qué hay tras pécora? Una relativa. Analicemos internamente la relativa. Verbo de esa relativa. Finxit. Acá está, ya lo habíamos puesto. Viene el verbo fingo, ¿no? El verbo fingo. Ustedes van a ver, yo después yo voy a subir, sigo con esto, con todo esto que estoy haciendo con comentarios. Después les voy a poner, cuando se lo suban, van a encontrar distintos colorcitos, que les voy a hacer el código cromático que lee, qué sé yo. Ese verbo finxit está en pretexto perfecto del verbo fingo, muy interesante, porque el supino de ese verbo es fictum. Fictum. De ahí viene ficción. De ahí viene ficción. ¿Qué diría, no es cierto, Borges al respecto, no? Está en tercera persona del singular. Por lo tanto, ¿cuál será el sujeto de ese verbo finxit? Busquemos un sujeto para ese finxit, teniendo en cuenta que el antecedente es pécora. Natura. ¿Lo vieron o no lo vieron? Porque miren, vamos a analizarlo. ¿Cuál puede ser? Morfológicamente hablando. Neutro plural. Pero podría ser neutro plural, pero también podría ser un femenino singular. ¿No? Por eso dije, cuidado con el antecedente. Puede ser nominativo o acusativo plural, neutro. Pero acá está en singular. ¿Qué otras cosas me encuentro acá? Otro sustantivo. ¿Cuál puede ser el único sustantivo que tenemos? Natura, como la ser.
porque prona es un adjetivo y vamos a ver qué pasa con este oboedentia que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, dentro de la relativa, natura es el sujeto. Todo lo demás es el predicado verbal simple. Entonces, este verbo fingo es un verbo transitivo, significa modelar, crear, otra cosa para discutir, porque él habla de una naturaleza que crea, que da forma, que modela, ¿no? ¡Wow! ¿Qué concepto mete acá, eh? Entonces, ¿qué será cuál de fingo? Objeto directo. ¿Y prona que es un predicativo objetivo? Exactamente. Te diría que todo es predicativo objetivo hasta el final. Donde lo más facilito es este prona como núcleo, ¿no? Este es un nexo coordinante. Y cuidado ahora con qué nos encontramos. Evidentemente que ustedes se dan cuenta que este oboedientia, que pueden ver aparecer como obedientia, ¿sí? Uno inmediatamente lo asocia a esta palabra obediencia, sin lugar a dudas. Pero cuando ustedes van a buscarlo en el diccionario, se encuentran que es un participio. Miren, ¿por qué razón? ¿Con qué me encuentro acá? Con esta marca indeleble, ¿no es cierto? Que es NT, es ovoidens, ¿no es cierto? Ovoidens. En realidad, este adjetivo, porque va a funcionar acá como un adjetivo, pero no debemos olvidar su carácter verbal, su raíz verbal. Es el participio presente, activo del verbo, muy interesante. Ovoedio. Es un verbo intransitivo. Es un verbo intransitivo. Que está modificado por qué cosa. Quiere decir que esto, en realidad, otra cosita más para poner acá. Todo esto, en realidad, es una construcción de participio, ¿no? De participio, sí, claramente predicativo, ya lo dijimos, objetivo ya lo hemos puesto. Donde el núcleo de esta construcción es ovoedentia y está modificado por un, miren, ¿qué será esto? ¿En qué caso estará Wentri? Dativo. Dativo. Está acompañado de dativo este verbo. Es un dativo complemento de verbo intransitivo, que también es una suerte para mí, es como un dativo de aproximación, un dativo adnominal, como lo llamaba mi profe Schroeder, ¿no? Porque es ser obediente al vientre. ¿Ustedes se imaginan lo que está queriendo decir San Agustín? Entonces, recomponemos, ¿sí? Ponemos dativo complemento, pero bueno. Les obediente, y por ahí podríamos pensarlo con una suerte de objeto indirecto, dativo al nominal. Dativo al nominal no me disgusta. Entonces, ¿qué viene diciendo? Esto de que para qué, para no transitar o para que no transiten, como ustedes quieran, o atraviesen por la vida, para que no transiten por la vida, porque no transiten su vida en silencio, como el ganado, por más que esté en plural, lo podemos traducir en un singular con un carácter de colectivo, ¿no es cierto? Hay que, si quieren como los ganados, qué sé yo,
a lo que, en realidad que está en plural, la naturaleza modeló, hizo, dio forma, creó. ¿Qué es prona? Saben lo que es la pronación, ¿no? ¿No? Está hacia abajo, curvado hacia la tierra, curvados o curvado, como hayan comenzado, no es cierto, si han considerado cuá en plural o lo van a traducir en singular. Eso ahí ustedes tienen que hacer la concordancia correspondiente. Prona significa, viene de pronatronum, es un adjetivo de primera clase, significa curvado. Curvado, todos le agregan esto hacia la tierra, con lo cual se imaginan ustedes esta oposición que después veremos en relación con los dioses. ¿Sabéis que yo algo así? Demasiado dramatismo de mi parte. Curvados hacia la tierra y obediente al vientre. O obedientes, vuelvo a insistir, como ustedes hayan hecho la concordancia en el comienzo de la redacción. Significa esto de estar evidentemente en estados de la razón, la carencia del discurso, el sometimiento, la domesticación y además estar sometidos a las necesidades del cuerpo. ¿No es cierto? Es tremendo lo que dice acá. Este es parte del prólogo, ¿no es cierto?, del Belum Catilina. ¿Se imaginan ustedes que remonta todo esto para llegar a entender por qué Catilina quiso derribar el sistema? Bueno, hagamos un poco. Está bueno, ¿eh? Y este estilo. Las antítesis planteadas, ¿no es cierto?, por el autor, que, como yo les decía, si leen este artículo de Mariano Perrot, y aún lo mismo, comentarios que hace el propio Ramsey en la Convención de Oxford, esta dualidad, ¿no es cierto?, antitética que plantea entre todos los hombres y estos animales sometidos a la domesticación, tiene un origen platónico, ¿no? Lo que podemos encontrarlo es en República 586A, lo que señala Ramsey y Sverdov dice 586 AB, por ejemplo. Así que, bueno, vamos a seguir. Ya, punto 2. Parágrafo 2. No, en realidad se visten dos dentro del mismo parágrafo. Sed nostra omniquis es ánimo et corpore, inánimo et corpore, cita es. Miren ustedes de nuevo, ya inmediatamente estamos persiguiendo la antítesis que está planteando, ¿no es cierto?, que también tiene un origen platónico, esto del alma y del cuerpo, ¿no es cierto? Dice, animi imperio, nueva, ¿no es cierto?, nueva antítesis que va a plantear, corporis, por supuesto que hay, como ustedes pueden ver, una variatio, ¿sí? Acá trabaja en ablativo y acá con los mismos elementos, el mismo par de sustantivos claramente antitéticos, trabaja en genitivo, ¿no? Entonces una variatio, ¿sí?
corporis servitio, lo mismo, la oposición entre imperio y servitio. Magis utimum. ¿Sí? Podemos dejar acá. Bueno. Claramente, sed, ¿no es cierto? Nexo coordinante, extrarracional, que según el comentarista, según Ramsey, establece la oposición entre Nostra y los Pécora que habíamos visto en el punto anterior, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ustedes encuentran acá? Muy fácil esta oración, ¿eh? El verbo citares. El verbo citares, puede ser citares el verbo. Sí, podría ser también serio, ¿no es cierto? Podría ser considerado también cita como un predicativo, ¿no? Muy bien. ¿Y el sujeto? Vis. Nostra omnis vis. Ese es el sujeto. Cuyo núcleo es vis. Vis. Y por supuesto tiene dos atributos. ¿No? Un posesivo y un indefinido que para Ramsey este indefinido omnis tiene el valor, dice, de aquello que es tomado en su conjunto y no solamente toda nuestra fuerza, ¿no? Nuestra fuerza en su conjunto, en su totalidad. Y vis, bueno, por supuesto que es tan difícil la traducción. Toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad de acción, ¿no? Porque ese vis, si ustedes van a buscar el diccionario, tiene tantas entradas. Dice, está puesta o ha sido puesta. Por eso les decía, un núcleo verbal o un núcleo y un predicativo, ¿no? Está puesta o ha sido puesta o fue puesta. ¿Dónde? Todo lo demás, ¿no es cierto?, es un predicado verbal simple. En realidad, llega hasta acá. Estamos, ¿no es cierto?, ante dos suboraciones. Claramente, como ustedes pueden ver, cambia, ¿no?, la persona del verbo, como ustedes pueden advertir. Eso también es una clave. Todo esto es el predicado, ¿no es cierto? Como les decía, una nueva antítesis, trabajada como en las anteriores por pares, ¿no? Por pares simétricos. En este caso, ¿qué vamos a considerarlo? Simplemente un UBI, ¿no? Con dos núcleos coordinados copulativamente, es decir, pero toda nuestra fuerza en su conjunto está puesta o fue puesta, ¿dónde? En el espíritu, en el ánimo y en el cuerpo. Nueva antítesis de origen platónico, en este caso tomado de Fedón 80A, ¿sí? Y después vamos a advertir cómo el alma de los hombres se acerca a lo divino. Por eso yo les decía
esto de la oposición de ese pronoun en relación, ¿no es cierto?, por supuesto referido a los pécoras, frente a esto de que el alma humana, el espíritu humano, es aquello que lo relaciona al hombre con los dioses, ¿no es cierto? Lo vamos a ver inmediatamente después. En esta segunda cláusula, que como pueden ustedes advertir, es asimétrica, carece de coordinante, ¿no? Están justapuestas. Es todo predicado. Todo predicado, ¿no? El núcleo es último, ¿no es cierto? Primera persona del plural, presente, el modo indicativo del verbo utor. Y sabemos que el verbo utor tiene como régimen caso adativo, ¿no? Hacer uso de un instrumental, valerse de. Tenemos esos ablativos instrumentales claramente, ¿no es cierto? Claramente. Observen ustedes que va a ser todo lo que nos resta dentro de esta cláusula, ¿no? Todo esto es el ablativo instrumental. Lo interesante es la estructura interna de este circunstancial inablativo régimen del verbo utor de carácter instrumental. En primer lugar, tengo un núcleo que es imperio, de imperium imperii, y por supuesto está modificado por un genitivo que es subjetivo el genitivo, ¿no es cierto? El ánimo, el espíritu domina, ¿sí? No es que domina al espíritu, que esa podría ser en otro contexto el interpretar ese genitivo como objetivo, pero es definitivamente el ánimo, el espíritu es el que domina, ¿no es cierto?, en esta dualidad. Entonces, genitivo subjetivo. ¿Y qué pasa en esta segunda parte? ¿Qué encuentran ustedes? Un comparativo, ¿no? En realidad el segundo término de comparación está antepuesto, no es un segundo término de comparación, ¿no es cierto? En realidad casi podríamos decir que, sí, siquiera es, no sé cómo llamarlo, es también, qué sé yo, hay una comparación, ¿no? En realidad magis, en realidad por ahí tendríamos que considerar hasta acá el ablativo instrumental. Magis es un circunstancial de modo, más que, y es esta la comparación, ¿no es cierto? Acá está la comparación, una comparación que es también elíptica, porque también tendríamos que reponer utimum, ¿no? Y si reponemos eso, esto es un ablativo instrumental. ¿Se entiende la diferencia? Habría que borrar esta rayita. Magis es el circunstancial de modo que introduce esta comparativa elíptica en la que tenemos que reponer el verbo, tenemos que catalizar el verbo último. Y a su vez, sí adentro, tengo el ablativo instrumental, donde servitio es el núcleo y corporis también es un genitivo subjetivo. El cuerpo sirve. Magis no puede ser atributo de imperio y que sea el resto segundo. Sí, pero ¿cómo atributo? No, porque es un adverbio magis. Al ser un adverbio no puede modificar a sustantivos, no tengo adjetivos. Un adverbio modifica a un adjetivo o a otro adverbio o a un verbo. Somos más.
es decir, nos valemos más que, ¿no?, del dominio del cuerpo, ¿no? Nos valemos más, mejor dicho, perdón, nos valemos más del imperio, del dominio del cuerpo, del espíritu, perdón, nos valemos más del poder del espíritu que de la servidumbre del cuerpo o de la esclavitud del cuerpo. El cuerpo esclaviza. No se olviden que esto tiene la raíz del verbo servo, ¿no es cierto? El sustantivo servus, que es el esclavo, es mucho más fuerte que ser, si quieren, de servidumbre también podrían poner, desde ya. Entonces, vuelvo a decirlo, ¿entendieron el análisis? Vuelvo al análisis. No me olvido que el verbo uso tiene un ablativo instrumental como régimen. Voy como de atrás para adelante. Malis es el circunstancial de modo, que en realidad es como el comparativo e introduce una comparación que se implica, porque lo que tendría que volver a reponer es el verbo último. Y por supuesto, internamente, es exactamente el mismo análisis que nos encontramos acá. Nos valemos del poder del espíritu más que de la servidumbre o de la esclavitud del cuerpo. Bueno, yo acá simplemente puse esto de que insiste con las antítesis, nuevamente, en este caso un aguardiatio de animus y corpus, ¿no es cierto?, previamente en ablativo y ahora en genitivo. Obviamente que también podemos decir que esa antítesis se advierte en imperio y en servicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen dudas? Exprésenlas. ¿Cuál es la construcción del comparativo? En realidad es esta. Esta es la comparación, en realidad lo que lo introduce Malis. Más que. Es nominal, es una construcción nominal. Sí, interés es nominal. Podés decir, yo no, lo que no me atrevo a decir que es un segundo término de comparación, no está después. En todo caso, te introduce aquello que decía Flachini. Todo segundo término de comparación que acá está antepuesto, si ustedes quieren, está antepuesto, es una proposición comparativa idéntica, decía él. Eso es lo que decía él. Es cierto, porque ¿qué es lo que no tenemos? Es último. Nos valemos de esto más que de lo que nos valemos de lo otro. ¿Sí? Ahora, el maíz está al lado de último. Entonces nos valemos más en el periodo de la servidumbre. Claro. Sí, obviamente. ¿Está claro más o menos? ¿Cómo sabemos? Conocemos la traducción, ¿a qué corresponde el más? ¿No? Y vos fijate qué es lo que está más cerca, ¿no? Más que las que de del esto. cuerpo que Sí, pero si vos decís nos valemos más de la servidumbre del cuerpo que lo otro, no. bueno, por eso pregunto. No. Vos tenés que sacarlo. ¿Nos valemos? Nos valemos del imperio del espíritu, más que de la servidumbre del cuerpo. Tiene razón él, un marciano. Pero no, pero ¿cómo puedo saber que después vos me... Y vos fijate por una cuestión de la posesión de las palabras, que es lo que está más cercano aquí. Vos no te olvides que la construcción del latín vas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que tenés? Primero el verbo, luego magis, y en realidad esto. Lo que te queda más lejos es aquello. En realidad, vos fijate que lo que está queriendo, lo que repite Salustio, ¿no? Es también la misma posición de ánimo con respecto a Córcove. Vos fíjate que lo pone igual, ¿no es cierto? Lo pone exactamente igual, en el mismo orden. Es decir, que la simetría es perfecta, pero lo que quiere decirte es que si somos más que los animales, la idea es poner, ¿no? El uso del instrumento en el espíritu más que en el cuerpo. Entonces vamos de atrás hacia adelante. Entonces el más lo aplico Ah, a servicio. exactamente. Va a seguir esto, va a seguir agregando, ¿no? Va a seguir amplificando esas ideas con lo que sigue, y ya nos estamos yendo prácticamente. Es esto muy interesante que va a decir acá: alterum nobis. Y fíjense que sigue con el mismo orden, sin decirlo, sigue con el mismo orden. Alterum nobis cum bis, alterum cum pelvis comune est. Acá va a cobrar más sentido la traducción anterior. Acá va a cobrar más sentido, porque no se mueve un ápice de la estructura y de la posición que elaboró previamente, ¿no? Esto es lo fascinante en estos autores, que los tipos tenían una enorme conciencia retórica. Esto es dispositivo retórica. Esto es dispositivo retórica. Fíjense, nos vamos a hacer rapidito así ustedes me entienden. Alterum frente a alterum. Observen ustedes la distribución que hacen, ¿no es cierto? ¿No? Uno y otro. Y por supuesto este alterum es neutro, porque si no, no puede estar concordando con comune. ¿No es cierto? Que tiene esta E propia de un adjetivo de segunda clase, ¿no es cierto? De dos formas. El núcleo verbal es uno solo y que evidentemente tendríamos que volver a catalizar también en esta primera parte el verbo sum. Es decir, la economía sintáctica es muy característica, como ustedes pueden ver en la lengua latina. Entonces, este primer alterum, que está a su vez en realidad un dis, que está modificando a comune, ¿no? Lo que es común, lo que participa en cierta forma. Todavía no entramos en el nobis. Este cum bis, ¿qué les parece a ustedes? Este uno con los dioses, ¿a quién se referirá? ¿Al cuerpo o al alma? Al alma. Y eso es lo que se opone al prona, ¿no? Lo que está mirando hacia el suelo, que lo que estaba en primer lugar, ¿sí? Se opone. El segundo alterum, ¿con quién está? Cum belvis, ¿no? Estas son las bestias, que según Ramsey tienen un carácter mucho más salvaje y poco por ahí tiene que ver con los animales del campo. Esta es la idea de él, ¿no es cierto? Por ahí uno podría buscar otras posibilidades. Pero fíjense la oposición de uno con los dioses, el otro con las bestias. ¿A quién se referirá el otro con las bestias? Al cuerpo. Al cuerpo. Y lo que nos queda es este nobis. Un dativo con verbo sum. ¿Qué podrá ser? Posesivo. Un posesivo. Uno en la primera
tiro un dativo de interés para nosotros, ¿no? Uno es común con los dioses, el otro es común, se lo vuelvo a repetir, con las bestias. Pero ustedes no se olviden que el dativo posesivo está dentro del campo semántico del dativo de interés. Entonces puedo decir, nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos uno común con los dioses, es decir, uno de estos elementos, quiere decir, porque fíjense que Animus no es neutro, pero pone uno y otro. Otro con las bestias. ¿Estamos? Por supuesto, este es predicativo, esto puede ser entendido como un circunstancial de modo, ese es un bis. Como sujeto, claro. Alternante, los distributivos, ¿no? Bueno, qué bien. Avanzamos. No es tan difícil. Porque ya tantas cosas que hemos hecho.